Al estudio de la transformación de energía que se produce en un conjunto de materia se le denomina termodinámica. Y los científicos emplean la palabra sistema para designar a la materia en estudio. Y se refiere al resto del universo, todo lo que se encuentra fuera del sistema, como el entorno. Un sistema cerrado, como el de un líquido en un termo, se encuentra aislado de su entorno. En un sistema abierto, la energía, o sea, la materia, puede ser transferida entre el sistema y su entorno. Y los organismos son sistemas abiertos, absorben energía. Dos leyes de la termodinámica gobiernan la transformación energética de los organismos y en todo el resto del conjunto de la materia. Estas son la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere y cambia de una forma a otra. Por lo tanto, los organismos deben capturar la energía del ambiente para usarla en el trabajo biológico. La segunda ley de la termodinámica nos dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, algo de la energía utilizable se degrada a una forma menos útil, o sea, calor, en forma de calor, por ejemplo. Así que la energía utilizable disponible para realizar trabajo disminuye con el tiempo. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía del universo es constante, que la energía puede transferirse y transformarse, pero no puede ser creada o destruida. Y es esta primera ley también la que se conoce como el principio de conservación de la energía, donde la compañía de electricidad no fabrica la energía, simplemente la convierte en una forma que es conveniente para su uso. Y al convertir la luz solar en energía química, una planta actúa como un transformador de energía, no un productor. Así que, ¿qué le ocurre a esta energía después de que ha realizado trabajo? Es la segunda ley de la termodinámica la que ayuda a responder a esta pregunta en particular. Así que la segunda ley de la termodinámica, si la energía no puede destruirse, ¿por qué los organismos simplemente no pueden reciclar la energía una y otra vez? Durante cada transferencia o transformación energética, parte de la energía se transforma en energía inservible, no disponible para efectuar trabajo. Y en la mayoría de las transformaciones energéticas, al menos parte de las formas más utilizables de energía se convierten en calor, que es la energía asociada con el movimiento aleatorio de los átomos o de las moléculas. Únicamente una pequeña parte de la energía química del alimento se transforma al movimiento del guepardo que se muestra cuando éste corre. Usted tiene un guepardo, el guepardo está corriendo a una velocidad increíble y solo una pequeña fracción de esa energía química de alimento se transforma en movimiento. Y la mayoría se pierde como calor que se disipa rápidamente a través del ambiente. En el proceso de realización de reacciones químicas que llevan a cabo varias formas de trabajo, las células vivas inevitablemente convierten formas organizadas de energía en calor. Así que un sistema puede poner calor al trabajo solamente cuando hay una diferencia de temperaturas que determina que el calor fluye de una localización más caliente a una más fría. Y si la temperatura es uniforme, como ocurre en una célula viva, entonces el único uso para la energía calorífica generada durante una reacción química es calentar un cuerpo de materia, como el organismo. Por último, una consecuencia lógica de la pérdida de energía utilizable durante la transferencia energética o la transformación de energía es que cada uno de estos sucesos hace del universo un lugar más desordenado.
Así que los científicos, los distintos biólogos usan una cantidad denominada de entropía como medida del desorden o del azar. Cuanto más aleatoria sea la disposición de un conjunto de materia, mayor será su entropía. Ahora podemos formar la segunda ley de termodinámica de la siguiente manera, que cada transferencia o transformación de energía incrementa la entropía del universo. Aunque el orden puede aumentar de forma local, hay una tendencia imposible de detener hacia la aleatorización del universo como un todo. En muchos casos, el aumento en la entropía resulta evidente en la desintegración física de la estructura de un sistema organizado. ¿Okay? Por lo tanto, el concepto de entropía nos ayuda a comprender por qué ocurren ciertos procesos. Y resulta que para que un proceso ocurra espontáneamente sin ayuda externa debe aumentar la energía del universo. Miremos el proceso de glucólisis. ¿Verdad? Si miramos el proceso de glucólisis, la glucólisis, lisis o escisión de la glucosa tiene lugar en una serie de 9 o 8 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica hasta formar 2 moléculas de ácido pirúvico, con la producción concomitante de ATP. La ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Y las reacciones de la glucólisis se realizan en el citoplasma, como ya veremos más adelante, y puede darse en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Los primeros 4 pasos de la glucólisis sirven para fosforilar o incorporar fosfato a la glucosa y convertirla en 2 moléculas de compuesto de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato o PGAL. En estas reacciones se invierten 2 moléculas de ATP a fin de activar la molécula de glucosa y prepararla para su ruptura. Veamos paso por paso qué está sucediendo. El primer paso, hay una serie de reacciones glucolíticas que inician con la activación de la glucosa. Se fosforila la glucosa formándose glucosa 6-fosfato. Como parte del segundo paso, ¿verdad?, las reacciones del ATP con la glucosa para producir glucosa 6-fosfato y ADP es exergónica. Parte de la energía liberada se conserva en el enlace que une el fosfato con la molécula de glucosa que entonces se energiza. La glucosa 6-fosfato sufre una reacción de reordenamiento catalizada por una isomerasa, o sea, se isomeriza, con lo que se forma fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato acepta un segundo fosfato de ATP, con la que se genera fructosa 1,6-difosfato, es decir, fructosa con fosfatos en las posiciones 1 y 6. La enzima que regula esta reacción es la fosfofructosinasa. Obsérvese que hasta ahora se han invertido 2 moléculas de ATP y no se ha recuperado energía. Si continuamos a lo que se conoce, o lo que podemos ver como el paso número 4, la fosfofructosinasa es una enzima alostérica. El ATP es un efector alostérico que la inhibe. La interacción alostérica entre ellos es el principal mecanismo regulador de la glucólisis. Si existe ATP en cantidades suficientes para otros fines de la célula, el ATP inhibe la actividad de la enzima y así cesa la producción de ATP y se conserva la glucosa. Al agotar la célula la provisión de ATP, la enzima se desinhibe y se reanuda la degradación de la glucosa.
Esto es uno de los puntos principales del control de producción de ATP. La fructosa 1,6-disfosfato se divide luego en 2 azúcares de 3 carbonos cada una, gliceraldehído 3-fosfato y dehidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es convertida enzimáticamente, o sea, isomerasa, a gliceraldehído fosfato. Todos los pasos siguientes deben contarse 2 veces para tener en cuenta el destino de una molécula de glucosa. Por eso vemos que de aquí en adelante se divide el proceso. Debemos recordar que hasta el momento no se ha obtenido ninguna energía biológica útil. En reacciones subsiguientes, la célula recupera parte de esa energía en el P-gal. Las moléculas de P-gal se oxidan y esto lo que quiere decir es que se eliminan átomos de hidrógenos con sus electrones y el NAD se reduce a NADH. Esta es la primera reacción de la cual la célula cosecha energía, o sea, gana energía. El producto de esta reacción es el fosfoglicerato. Este compuesto reacciona con un fosfato inorgánico. O sea, fósforo inorgánico, para formar un 3-difosfoglicerato, como lo vemos aquí. Y el grupo fosfato recién incorporado se encuentra unido por medio de un enlace de alta energía. El fosfato rico en energía reacciona con el ADP, como lo muestra aquí, para formar ATP. En total, 2 moléculas de ATP se forman por molécula de glucosa. Y esta transferencia de energía desde un compuesto con un fosfato de alta energía es conocida como fosforilación, como vamos a ver más adelante. El grupo fosfato remanente se transfiere enzimáticamente de la posición 3 a la posición 2, formando ácido 2-fosfoglicerato. En este paso se elimina una molécula de agua del compuesto 3 carbono. Este reordenamiento interno de la molécula concentra energía en la vecindad del grupo fosfato. Y el producto es ácido fosfenol pirúvico o PEP. O sea, fosfenol piruvato o PEP. Y el ácido fosfenol piruvato tiene la capacidad de transferir su grupo fosfato a una molécula de ADP para formar ATP y ácido pirúvico. Se forman 2 moléculas de ácido pirúvico y 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Así que de aquí hacia abajo vemos ganancia neta de ATP. Si resumimos glucólisis, en la primera etapa se utilizan 2 ATP y en la segunda se producen 4 ATPs y 2 NADH. Otros azúcares, además de la glucosa, como la manosa, galactosa y las pentosas, así como el glucógeno y el almidón, pueden ingresar en la glucólisis una vez convertidos en glucosa 6-fosfato. El proceso por el cual las células degradan las moléculas de alimento para obtener energía reciben el nombre de respiración celular. La respiración celular no es otra cosa que una reacción exergónica donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es utilizada por la célula para sintetizar ATP o energía. Decimos parte de la energía porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde. Aproximadamente un 40% de la energía libre emitida por la oxidación de glucosa se conserva en forma de ATP. Cerca de un 75% de la energía de la
nafta se pierde como calor de un auto. Solo el 25% se convierte en formas útiles de energía y la célula es mucho más eficiente que esto. La respiración celular es una combustión biológica y puede compararse con la combustión de carbono, benzina, leña. En ambos casos, moléculas ricas en energía son degradadas a moléculas más sencillas con la consiguiente liberación de energía. Tanto la respiración como la combustión son reacciones exergónicas. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos procesos. En primer lugar, la combustión es un fenómeno incontrolado en el que todos los enlaces químicos se rompen al mismo tiempo y liberan la energía en forma súbita. Por el contrario, la respiración es la degradación de alimentos con la liberación paulatina de energía. Este control está ejercido por enzimas específicas. En segundo lugar, la combustión produce calor y algo de luz. Este proceso transforma energía química en calórica y luminosa. En cambio, la energía liberada durante la respiración es utilizada fundamentalmente para la formación de nuevos enlaces químicos o ATP. La respiración celular puede ser considerada como una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas y degradadas liberando energía. Los protones perdidos por el alimento son captados por coenzimas. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda dependerá de la presencia o ausencia de oxígeno en el medio, determinado con el primer caso, la respiración aeróbica, ocurre en la mitocondria, y la segunda, la respiración anaeróbica o fermentación, ocurre en el citoplasma. En la respiración celular ocurren muchas reacciones en las que pasan electrones de una molécula a otra. Las reacciones en las que ocurren transferencias de electrones se conocen como reacciones de oxirreducción o reacciones redox. Tal vez hayas aprendido en química que una reacción redox es cuando una molécula pierde electrones y se oxida, mientras que otra molécula gana electrones, los que perdió la primera molécula, y se reduce. La formación, por ejemplo, en este caso, de dióxido de carbono y agua, como lo muestran aquí, es un ejemplo de una reacción redox en la que sucede justo lo que acabamos de decir. Tenemos metano, un agente reductor, más oxígeno, un agente oxidado, me va a producir dióxido de carbono, ¿verdad?, donde el metano se oxida a dióxido de carbono, y el oxígeno se reduce a la molécula de agua y se libera energía. Ahora bien, ¿qué hay con ganar o perder átomos de hidrógeno y de oxígeno? La base fundamental de las reacciones de oxidación y reducción es la transferencia y o acaparamiento de electrones. Sin embargo, en el contexto de la biología, muchas veces podemos utilizar un pequeño truco para averiguar a dónde van los electrones. Este truco nos permite utilizar la ganancia o pérdida de átomos de hidrógeno y oxígeno como representante de la transferencia de electrones. En general, si una molécula que tiene carbono gana átomos de hidrógeno o pierde átomos de oxígeno durante una reacción, probablemente se ha reducido, ganó electrones o densidad electrónica. Por otro lado, si una molécula que contiene carbono pierde átomos de hidrógeno, gana átomos de oxígeno, probablemente se ha oxidado, como es el caso aquí ilustrado. O sea, perdió electrones o densidad electrónica. En la glucosa, como vimos, el carbono está unido a un átomo de hidrógeno, mientras que en el dióxido de carbono no se une con ningún hidrógeno. Por lo tanto, nuestra predicción es que en esta reacción la glucosa se oxida. Del mismo modo, los átomos de oxígeno de los dos terminan unidos a más hidrógenos después de la reacción, por lo que nuestra predicción sería que el oxígeno se reduce. Esto podemos confirmarlo desde una perspectiva de transferencia de electrones
como la hemos visto con glucosa y como lo vamos a ver en la cadena de transporte de electrones. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿qué sentido tiene toda esta oxidación y reducción a nivel celular o en los organismos vivos? ¿Por qué una célula se toma toda la molestia y el tiempo de extraer electrones de la glucosa, transferirlo a cargadores de electrones, pasarlo por una cadena de transporte de electrones en una larga serie de reacciones redox? La respuesta puede ser bien básica: para obtener energía de esas moléculas de glucosa. Como lo hemos explicado ya, los electrones están en un nivel de energía más alto cuando están en átomos menos electronegativos, como el carbono y el hidrógeno, y en un nivel de energía más bajo cuando están en átomos más electronegativos, como lo es el oxígeno. De esta forma, en una reacción como la degradación de glucosa anterior, se libera energía porque los electrones se mueven a un nivel de energía más bajo, un estado más cómodo al pasar de la glucosa al oxígeno. La energía que se libera cuando los electrones se mueven de un estado energético más bajo se puede capturar y usarse para realizar trabajos. En la respiración celular, los electrones de la glucosa se mueven gradualmente a través de una cadena de transporte de electrones hacia el oxígeno. Pasan a estados de energía cada vez más bajos y liberan energía en cada paso. El objetivo de la respiración celular es captar esta energía en forma de ATP. Hay varios cofactores redox que debemos conocer. El NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, en su forma oxidada, NAD, y NADH2 cuando está reducida. FAD, flavina adenina dinucleótido, transporta 2 protones, por lo que es FAD en su forma oxidada y FADH2 cuando está reducida. Ambas son moléculas portadoras de energía y existen otros, como lo puede ser ubiquinona o coenzima Q, transporta 2 hidrógenos. El grupo hemo en los citocromos transporta un electrón y estas usualmente las puedes encontrar de forma más abundante en la cadena de transporte de electrones, como aquellas moléculas que van a cargar los electrones de un sitio a otro. Si miramos las vías anaeróbicas o la respiración celular anaeróbica, el ácido aspirúbico puede tomar por una de varias vías. 2 son anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y se denominan fermentación alcohólica y fermentación láctica. A la falta de oxígeno, el ácido pirúvico puede convertirse en etanol o alcohol etílico o ácido láctico, según el tipo de célula. Por ejemplo, las células de las levaduras pueden crecer con oxígeno o sin él. Al extraer jugos azucarados de las uvas y al almacenarlos en forma anaeróbica, las células de las levaduras convierten el jugo de la fruta en vino al convertir la glucosa en etanol. Cuando el azúcar se agota, las levaduras dejan de fermentar y en este punto las concentraciones de alcohol están entre un 12 y un 17%, según sea la variedad de la uva y la época en que fue cosechada. Así que la formación de alcohol a partir de azúcar se le conoce como fermentación. Hay 2 tipos de respiraciones, anaeróbica, lo que se conoce como fermentación láctica, y fermentación alcohólica. Comencemos con la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico, y enténdase que el ácido pirúvico que se formó como resultado de glicólisis, se convierte anaeróbicamente en etanol. En el primer caso se libera dióxido de carbono y en el segundo se oxida el NADH y se reduce a acetaldehído, como lo ven aquí. Otras células, como por ejemplo los glóbulos rojos,
las células musculares y algunos microorganismos transforman el ácido pirúvico en ácido láctico. En el caso de las células musculares, la fermentación láctica se produce como resultado de ejercicios extenuantes durante las cuales el aporte de oxígeno no alcanza a cubrir las necesidades del metabolismo celular y la acumulación de ácido láctico en estas células produce la sensación de cansancio muscular que muchas veces acompaña a esos ejercicios. Este tipo de fermentación alcohólica ocurre en levaduras, ciertos hongos y algunas bacterias, produciéndose CO2 y alcohol etílico, productos que se utilizan para la confección de pan, de cerveza, de vino, de quesos, entre otros. Es importante hay que reconocer que se trata de un proceso de gran importancia industrial que, dependiendo del tipo de levadura, dará lugar a una gran variedad de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, la sidra, etc. En la fabricación del pan se le añade a la masa una cierta cantidad de levadura. La fermentación del almidón de la harina hará que el pan sea más esponjoso por las burbujas de CO2. Y en este último caso, el alcohol producido desaparece durante el proceso de cocción. La fermentación alcohólica tiene el mismo objetivo de la fermentación láctica, la recuperación del NAD en condiciones anaeróbicas. Y en la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se decarboxila transformándose en acetaldehído y este es reducido por el NADH, alcohol etílico. Si vemos la fermentación láctica, la realizan las bacterias del yogur. Y por ejemplo, las células musculares, cuando no reciben un aporte suficiente de oxígeno, lo que sucede cuando se lleva a cabo un ejercicio físico intenso, y es ese ardor o esa quemazón que se siente en el músculo, en esa fermentación láctica, el ácido pirúvico es reducido a ácido láctico. ¿Verdad? El ácido pirúvico se reduce a ácido láctico, tal y como lo muestra aquí, y se genera o se libera NAD, igual que la fermentación alcohólica. De esta manera el NAD se recupera y puede ser degradado nuevamente a nuevas moléculas de glucosa. Hay que recordar que no importa cuál de las dos fermentaciones sea la que se esté llevando a cabo, estas ocurren en el citoplasma y la finalidad de la fermentación es regenerar el NAD, permitiendo que la glicólisis continúe y produzca las provisiones pequeñas que aunque pequeñas son vitales para la formación de ATP en los organismos vivos.